Amigos, soy Pablo Octavio Rosell y sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Estamos esta semana celebrando el Día Internacional del Libro, no solamente el Día del Libro, que es el 23 de abril, sino durante toda esta semana, y hablando de algunos grandes autores de la literatura universal que están incluidos, que están citados y convocados en Las llaves del multiverso, el Atlas de la Pangea, la primera parte de mi serie de novelas. Hoy día vamos a hablar un poquito, brevemente, y compartir, sí, un fragmento de este libro donde está incluida la aparición de este señor tremebundo, siniestro, oscuro, perturbador, como diría algún youtuber famoso, que es Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft es un autor de los más leídos actualmente, siendo que fue bastante poco conocido en su época, solamente en los círculos más dedicados a la literatura del terror, digamos. Y es un autor que quizás no es muy estudiado académicamente, ni tampoco es citado entre los grandes escritores. Sin embargo, yo creo que Lovecraft, a pesar de algunas falencias que pueda tener en su estilo, en su escritura, o ciertas limitaciones que sería largo analizar, yo creo que él es un gran escritor. ¿Qué escritor puede decir que ha creado mundos en los cuales sus lectores, que son legión, pueden sumergirse? Son muy pocos que hayan creado mundos particulares, propios de ellos. Lovecraft es uno de estos autores. Y ya dijimos en la primera parte de este video que los protagonistas de Las llaves del multiverso, Alicia Centeno y Ulises Alfaro, se sumergen en el mundo de los libros por medio de la lectura para tratar de impedir que los libros sean no destruidos, sino que no sean creados. Eso es parte del argumento esencial de Las llaves del multiverso, en su primera parte, que es que alguien está interviniendo en el momento en que algunos libros fueron concebidos o en algún episodio de la vida de los autores para que esos libros jamás hayan sido escritos. Eso es lo que ocurre en el caso de este señor, Lovecraft. Y Alicia y Ulises toman un fragmento y acceden al mundo de Lovecraft, pero se encuentran a Lovecraft siendo niño. Y este relato o este episodio de Las llaves del multiverso, donde ellos hablan de Lovecraft o interactúan con Lovecraft, está construido en base a algunos relatos de Lovecraft que quizás no son los más conocidos de él. Hay unas citas de varios relatos como La llave de plata, La búsqueda del camino a Kabat y Los gatos de Ultar. Esos son los relatos que están citados y entremezclados y que dan origen a este episodio que hoy día sí quiero compartir en parte para ustedes. De modo que los dejo con la lectura del acceso de los protagonistas de mi libro a este mundo oscuro de Lovecraft. Los muchachos bajaron a la planta donde estaba el anciano por la escalera de caracol. Alicia puso el libro sobre el escritorio. El bibliotecario lo tomó en sus manos. Aunque en otras circunstancias cualquier persona habría dicho que ese acto era por completo inútil para una persona ciega, tanto Alicia como Ulises sabían que tenía un profundo sentido. El bibliotecario se quedó meditabundo unos instantes. Comenzó a hojear el libro con la ciega mirada dirigida siempre hacia el horizonte. De pronto, al tiempo que le entregaba el libro, se dirigió a Alicia. Sí, eso es. Creo que podrá ayudarnos. Busca el cuento La llave de plata. Alicia obedeció. Era un índice bastante extenso y no estaba ordenado alfabéticamente, sino en grupos de relatos. Pasó por un grupo de cuentos reunidos bajo el título Primeros Relatos, luego por otro llamado Historias Macabras, luego por otro titulado Historias del Ciclo de los Sueños. Finalmente, el relato buscado apareció bajo el título Historias de los mitos de Cthulhu. «Aquí está», dijeron ambos muchachos a la vez. Ambos tomaron asiento frente al bibliotecario. Alicia comenzó a leer en voz alta. Aunque al principio a Ulises el relato le pareció un poco tedioso, tal vez esperaba que rápidamente se produjeran las fantásticas visiones y apariciones que lo habían deslumbrado hasta ese momento, poco a poco comenzó a abstraerse en el relato de Alicia. Hoy
Coinciden todos los parientes lejanos de Randolph Carter en que, cuando éste tenía 10 años, ocurrió algo que despertó su imaginación. Cuando Alicia llegó a este punto de la narración, por primera vez se detuvo. Entonces se dieron cuenta que estaban solos. Nuevamente el bibliotecario había desaparecido y tampoco estaba la biblioteca. Se hallaban en medio de un paisaje rural. Era el atardecer. Una gran casona detrás de unos árboles de aspecto triste era, junto con la distante edificación blanca de una iglesia, lo único que rompía la monotonía del paisaje. Alicia y Ulises estaban frente a una cueva formada en una depresión rodeada de grandes árboles. En una silenciosa fracción de segundo, algo brilló dentro de la oscuridad de la pequeña caverna. De inmediato decidieron seguir el resplandor que fugazmente había aparecido dentro de la cueva. Con decisión, Ulises tomó de la mano a Alicia y entraron, no sin antes dar un salto a un lado, cuando el suave ruido de una serpiente arrastrándose le sobresaltó. De todos modos, el salto había sido por completo innecesario. La serpiente era la que huía de ellos, perdiéndose en los matorrales. La oscuridad que crecía en el atardecer del paisaje campestre era mucho más profunda dentro de la cueva. Por un momento, Alicia y Ulises quedaron completamente a oscuras. Sin embargo, de pronto hubo un resplandor, no como si alguien hubiese encendido una luz o algo así, sino más bien como el relámpago que precede al trueno. Los muchachos alcanzaron a divisar que el resplandor provenía de una esquina de la cueva. Justo en ese momento vieron a un niño de unos 10 años dirigirse de frente al resplandor. Apenas alcanzaron a ver que el niño llevaba un traje de marinerito cuando éste desapareció en la luminosidad. «Sigámoslo», dijo Alicia. Ella era ahora la que le llevaba de la mano. Caminaron cautelosamente hacia el resplandor. Notaron de inmediato que el brillo comenzaba a encogerse y a declinar. «¡Vamos, rápido!», exclamó Alicia, y saltaron al espacio brillante. Pronto la cueva quedó a oscuras. Después del encandilamiento inicial, Ulises y Alicia pudieron mirar dónde estaban. Era otro paisaje por completo distinto. Había un gran camino hecho de piedras pulidas que se perdía en el horizonte. Había frondosos bosques alrededor y grandes montañas nevadas se divisaban a lo lejos. Mirando a su derecha, vieron que el camino descendía hacia una ciudad cuyos edificios parecían ser de piedra. No había rastros del niño. Decidieron seguir la ruta más lógica, que era el camino de piedras pulidas hacia la ciudad, que se hallaba junto a un río de color plateado. Pronto se percataron que la ciudad era un puerto fluvial, pero era muy extraño. Los barcos no se parecían a ninguno que ellos hubiesen visto. En una de las primeras casas, Alicia se detuvo. Ulises volvió la cabeza para mirarla. Estaba acariciando a un gatito negro, el que retozaba en el pasto del jardín de una de las casas. Le hablaba y le hacía cosquillas. El gatito naturalmente parecía feliz. Pero de pronto el menino dio un salto y huyó. Ulises no alcanzó a preguntar qué era lo que pasaba, ni Alicia a mirar a dónde se había ido el gatito. En un segundo estaban en el suelo y unas manos viscosas los ataban. Una fetidez pestilente llenaba el aire. «Al barco con ellos», dijo una voz gutural. «Se venderán bien como esclavos, aunque parecen un poco debiluchos». Luego vino una sucesión de rápidas imágenes. Ulises y Alicia se vieron arrastrados a un muelle tumultuoso donde había una multitud de seres con el aspecto más extraordinario que ellos hubieran visto. Eran unos horribles batracios bípedos. Se vieron arrastrados a empellones a la cubierta de un barco, de aquellos de aspecto particular que habían visto a lo lejos. Antes que los horribles seres con aspecto de batracio los arrojaran a un foso bajo la cubierta, Alicia vio algo sorprendente. Sobre una roca, en la orilla opuesta, había un gato enorme. Parecía estar con los sentidos muy aguzados, mirando hacia el barco donde ellos estaban prisioneros. Fue solo un par de segundos. Mientras el gato desaparecía dando un brinco, perdiéndose en rocas más bajas, los muchachos fueron arrojados bajo cubierta. El barco zarpó y comenzó a remontar el río. ¿Cuánto tiempo pasó? Ninguno de ellos sabría decirlo. En un momento les arrojaron unos pedazos de carne maloliente y comprendieron que aquello era su comida. Ninguno probó bocado. Tampoco supieron cuánto tiempo había pasado antes de que los hombres batracios los volvieran a sacar de su prisión. ¿Horas? ¿Días? Habían llegado a otra ciudad, pero en mar abierto. Los asquerosos bípedos les arrastraron de nuevo al muelle y pronto se encontraron en una caravana avanzando fuera de aquel puerto vertiginoso. Las amarras seguían lastimándoles los tobillos y muñecas. Avanzaron una gran distancia.
Aquella era una caravana inmensa. Aunque iban aproximadamente en la mitad de la misma, en un recodo del camino pudieron mirar hacia atrás y vieron que la larga procesión de los repulsivos seres se perdía a la distancia. En la caravana además iban unos seres de aspecto desagradable, que sin embargo tenían algunos rasgos humanoides más pronunciados que los de sus captores. Estos seres eran los que cargaban la gran cantidad de bártulos de la caravana. Pronto se aproximó la noche. Unas voces roncas y desagradables fueron dando órdenes para detener la marcha. El líder de los batracios, en quien reconocieron la voz que habían oído antes, iba caminando a lo largo de la multitud errante organizando un campamento nocturno. Entonces ocurrió algo que sacudió a los miembros de la caravana. Sobre las rocas de un monte cercano, el gran gato había aparecido de nuevo. Detrás de él comenzaron a surgir primero las colas, luego las puntas de las orejas y finalmente los ojos de una multitud de gatos. Alicia creyó poder contarlos. Había al menos 100 de todas las razas y tamaños. Pronto descubrió que se había engañado en su aproximación a los números. Los gatos eran realmente incontables. La noche llegó. La luna apareció detrás de ellos, tras el monte. Los muchachos creían haber oído muchas veces los maullidos de los gatos, sobre todo cuando hacen sus escándalos en ciertas épocas en los tejados. Pero esta reunión de maullidos era impresionante. Los seres batracios parecían aterrorizados, pero comenzaron a sacar armas como espadas, dagas y otras armas cortas. Y entonces se entabló una gran batalla.